¿Quieres iniciar o Ok, comienza? esta yo siento, Juan, que aquí la responsabilidad está de otra línea. Aquí la responsabilidad ya la marca Saturno en un punto de apoyo, casa 12, donde hay que revisar hasta dónde es realizable y hasta dónde los sueños, ¿estoy soñando, Juan, o es una fantasía? Porque Saturno en Aries en la 12 es especialista en discernir esto. Realmente lo que está en la 12, lo que sueñas, lo que tienes en tu inconsciente, lo que te gustaría expresar como taurino y volverlo materia tangible y que se vuelva un piso en tu vida, Júpiter en Leo en la 4 como un punto de estabilidad y de anclaje para crecimiento, ¿eso es lograble? Dice Saturno retrógrado. O eso es una fantasía. Saturno es especialista aquí en esta posición en cumplir y ayudar a que los sueños que tengan realidad, los sueños que sean logrables, se hagan, se materialicen. Aquí el trabajo siento mucho, Juan, que para Tauro, con ese Quirón allí y teniendo a Plutón de corona en el grado cero que decíamos en su medio cielo, es como también atreverse a soltar o a derrumbar cuáles son esas fantasías. ¿Qué puede ser una fantasía? No, yo voy a hacer esto y me voy a volver millonario mañana. Eso es una fantasía. Un sueño es cuando tiene un proyecto de trabajo, cuando es algo realizable, lograble, alcanzable. No lo tengo, pero con las pautas adecuadas y con el conocimiento taurino y con la experiencia que me brinda Saturno en la 12, digo, a ver, estoy soñando demasiado. Es un aspecto que aterriza mucho las ideas. Creo que este mundo de ilusión, de desilusión, de fantasía versus soñar, sí. Una cosa es un sueño que tengamos, sí, lo podemos realizar. Nos trazamos con Juan Carlos un sueño para hacer y lo podemos lograr siempre y cuando Saturno nos dice, miren el mundo cuáles son las herramientas que se requieren. Ahora, una fantasía de un unicornio es otra cosa. Irnos a buscar un unicornio, a ver dónde lo encontramos en los Alpes o cosas así, a eso me refiero. Que a veces Tauro puede tener esto con este aspecto, ¿no? Muy fluido desde acá. Mm, sí, sí, y yo le diría a Tauro, fíjate, uniría estas tres interpretaciones. Primero, algo se rompió en su vida profesional y en su vocación y en la fachada que tenía para darle al mundo por allá por el 2020, que le pidió empezar a hacer una renovación de sus constructos, algo no tan fácil para Tauro porque es una energía fija, ¿sí? Y en este momento lo que sucede es que Saturno en casa 12 le dice, ponte en trabajo serio y contundente con todo tu nivel psíquico, con todos tus complejos. Llegó el momento de echarle muela a eso que está invisible en ti. Si lo haces con toda la atención posible, Júpiter te va a disparar a ser un recreador y un manifestador, porque Júpiter en casa 4 es como manifiesto un nuevo hogar, una nueva forma de hacer la vida, cómo reestructuro mi vida, las raíces. O sea, para Tauro es como un reinicio, Júpiter en la 4, ¿no? Porque es como si tuviera también unos poderes de sanación del pasado, de renarrativa positiva, cuando yo logro ponerme serio a mirar mi pasado, mis estructuras, de dónde vengo, y a darle voz seria y a creer, Saturno. Creo en lo que estoy sintiendo, en mis imaginaciones, en, en mis complejos, los veo, me doy el permiso de hablar de ellos, o sea, le doy seriedad, le doy un cénix a Mm. la psique, Saturno en 12, ¿sí? Entonces dispara Júpiter a 4, en donde tengo toda la capacidad de manifestación y de crear, de tener unas buenas raíces, ¿sí? Creo que es un muy buen momento para Tauro. ¿Sí? En especial estos 15 días de septiembre. Sí, sí, sí. Y bueno, y esto también, fíjate, un Júpiter en casa 4 para Tauro que le gusta los bienes raíces y todo, un Júpiter en casa 4 puede disparar en vender muy bien algo, Claro, en tener una, ¿cierto? Una casa o sí. un mueble. O sea, ya mirándolo desde lo predictivo, porque eso sí, nosotros somos predictivos al 100%. Venderás tu casa, harás buenos negocios. Bueno, bien. Velas rojas. Muy bien, Javier. Vámonos entonces para Géminis. ¿Sí? Para Géminis,
Saturno, o Saturno en 11, Júpiter en 3. Mm.